Esta actividad se enmarca en un ciclo de charlas de futuro UC Temuco, construyendo la universidad que soñamos, que ha estado organizando la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de nuestra universidad en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. Esta instancia tiene como propósito central la generación de un espacio de convergencia, de discusión, y que se pone a disposición de la comunidad universitaria con el propósito de prospectar aquellos temas y elementos claves de la construcción de nuestro futuro como comunidad y la definición del rol de la Universidad Católica de Temuco en nuestra sociedad regional y también en el país. Invitamos ahora al rector de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Alirio Borges Ramírez, a compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Rector, por favor. Vamos a esperar unos minutos mientras se conecta el rector para darnos un saludo de bienvenida. Ahí sí. Recién me aparecieron los botones para la imagen. Muy buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por asistir a este espacio, a esta charla virtual, que como muy bien lo decía Miguel, está en el marco de construir nuestro plan estratégico al 2030. Estas charlas nos permiten ser un insumo para una posterior discusión al interior de la universidad, para tener una orientación respecto a cómo diferentes expertos internacionales y nacionales están viendo el desarrollo de la región, el desarrollo del mundo, y que nos sirvan como una inspiración para nuestra propia reflexión. Yo particularmente en esta ocasión quiero agradecer a la doctora Marcela Ríos por su gentileza de aceptar la invitación de la universidad, y bueno, agradecerle porque estoy seguro que va a ser una charla muy interesante. A la doctora Ríos la hemos tenido en otra oportunidad en nuestros campus, en vivo ciertamente, así que yo le agradezco mucho, doctora, por su disposición a participar en este ciclo de conferencias de futuro de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, rector, por su saludo. Ahora dejamos con ustedes a nuestra conferencista. La doctora Marcela Ríos es doctora y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Es magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y bachiller en Sociología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de York, Canadá. En la actualidad ella se desempeña como representante residente asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile, donde ejerce también como coordinadora general del proyecto Auditoría a la Democracia. Estimada Marcela, bienvenida y puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias. Quiero agradecer muy cariñosamente la invitación del rector Borges y de los colegas del equipo académico que está organizando este ciclo por haberme considerado y invitado. Es un placer, como decía el rector, he tenido el privilegio de estar muchas veces en la Universidad Católica de Temuco en distintas actividades. Quiero agradecer porque hemos podido colaborar desde el PNUD presentando los estudios, teniendo discusiones con las distintas escuelas y facultades. Estuvimos juntos en iniciativas respecto al proceso constituyente. La universidad apoyó un proyecto que impulsamos en el 2017 para promover la participación electoral en la región. Así que hemos tenido distintas colaboraciones a lo largo de los años y por lo tanto para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes algo de lo que nosotros estamos mirando. Voy a usar una presentación que entiendo que alguien va a ayudarme a compartir. Y mi idea hoy es un poco compartir con ustedes la mirada que estamos teniendo desde el PNUD respecto de nuestro país, de Chile,
mirándolo desde la perspectiva de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también tratar de poner en común distintos informes y estudios que nosotros hemos venido realizando a lo largo de los últimos años para tratar de entender cómo se ha venido moviendo la sociedad chilena y también poner esos estudios en perspectiva respecto del momento crítico que vivimos hoy, una crisis que es una pandemia primaria, claramente una crisis como nunca antes había vivido la humanidad quizás, o por lo menos la crisis más profunda que enfrenta el mundo de acuerdo al secretario general de Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de ser una crisis sanitaria, es también, como todos sabemos, una crisis socioeconómica ya, con el impacto que está teniendo en la economía mundial, en los sectores más vulnerables, y también, y esperamos que ese impacto sea menor, también es una crisis de gobernabilidad, es una crisis de gobiernos, de estados, de cómo se toman las decisiones, que son centrales para poder también salir de esta crisis y construir un nuevo mañana que ojalá, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, no sea un retorno a la normalidad tal como entendíamos la normalidad hasta antes que empezara esta crisis, porque como muchos de nosotros sabemos, y una de las cosas que nosotros desde el PNUD hemos estado haciendo hincapié en mostrar, es que esa nueva normalidad todavía no era una normalidad que fuera la normalidad que queríamos, ¿no? Teníamos desafíos importantes a nivel mundial y también en Chile. Entonces, la idea es un poco compartir este panorama general con ustedes. Y partir un poco, quizás dándole un breve recuento para los que no saben o los que se han olvidado de este tema, y que ya parece tan lejano, ¿no? Es que en el 2015 Naciones Unidas, la Asamblea General, es decir, todos los estados, todos los países, después de un proceso largo de discusión, acordaron una agenda de desarrollo sostenible para ser cumplida en 15 años, ¿no? Esto se adopta en el 2015 y la propuesta era que al 2030 todos los países del mundo tenían que cumplir con ciertos objetivos, se establecían unas metas hacia dónde ir. Esta agenda, que es conocida como la Agenda 2030, es un plan de acción que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible específicos. Uno de los temas interesantes de esta propuesta y de este enfoque de tener un plan mundial de cómo avanzar hacia el desarrollo es que es por primera vez que se logra poner comunidades y discusiones juntas que antes circulaban por carriles separados. La agenda ambiental circulaba por su propio carril, la agenda social, socioeconómica, de desigualdad socioeconómica, y los temas de gobernanza e instituciones por un tercer carril, si se quiere. Lo que hace esta agenda es plantear una mirada comprensiva, integral, multidimensional, planteando que los objetivos están conectados y son indivisibles, en el sentido de que no podemos pensar en avanzar hacia, por ejemplo, mayor crecimiento económico, mayor prosperidad económica, si no resolvemos al mismo tiempo los temas de sustentabilidad ambiental y nos hacemos cargo de los temas de pobreza, desigualdades en un sentido amplio. La agenda incorpora también los temas de desigualdades de género, educación, salud, en un sentido amplio. En los temas de gobernanza, que son los temas que a mí me ha tocado trabajar más estrechamente, también es muy importante que por primera vez se pone énfasis a través del objetivo 16 de justicia e instituciones sólidas, en que se comprende que avanzar hacia el desarrollo necesariamente requiere de estados e instituciones fuertes y de sociedades que estén en paz. Entonces hay aquí un conjunto de objetivos que tienen que ver con los temas de los conflictos que todavía seguimos enfrentando a nivel mundial, las guerras, las invasiones, los conflictos bélicos que tienen efectos devastadores en el medio ambiente y en la vida de las personas. Pero también se plantean los temas de transparencia, de acceso a información, de corrupción. En los temas de corrupción se hace mucho énfasis en que las pérdidas que tenemos a nivel mundial de recursos en materia de corrupción son un claro obstáculo para avanzar el desarrollo.
hace poco organizábamos un taller, una discusión con la Contraloría y comentábamos algunos de los datos mundiales que tenemos respecto, por ejemplo, el sector salud antes que empezara la pandemia, y vemos que, por ejemplo, se pierden millones y millones de dólares anualmente producto de corrupción en el sector salud, ya sea por compras, por contratos, por beneficios, esto es a nivel mundial. Entonces, la Agenda 2030 plantea estos temas de una manera integral y Chile había presentado ya 2 informes preliminares de cómo había avanzando, un primer informe a 5 años de inicio, y veíamos que en muchos ámbitos Chile había logrado avanzar de manera muy importante en comparación a otros del sur, América Latina. Sin embargo, en otros ámbitos se mantenían diferencias o brechas importantes que todavía tocaba resolver, los temas de desigualdad, por ejemplo, los temas ambientales, hay en distintos ámbitos ahí, si bien Chile ha avanzado de manera muy importante, quedan todavía un trabajo muy importante por hacer. Entonces, quizás un poco plantear en qué estábamos antes digamos, en qué estábamos antes de 2 cosas, y también quiero referirme un poco al estallido social. El panorama y lo que veníamos conversando en nuestro país, y quizás acá una de las críticas también, de los temas que yo creo que es importante para las universidades, para el mundo académico, para las élites en general, para todos nosotros que estamos involucrados en la discusión pública, es cuánto de nuestras conversaciones y diagnósticos toman en cuenta en realidad las percepciones y las prioridades de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes. Quizás algunas de las análisis que estábamos haciendo antes del estallido social y de la pandemia no necesariamente recogían de verdad o en en toda su magnitud los procesos que las personas vivían en sus vidas cotidianas. Pero si pensábamos antes de octubre del año pasado, cuáles eran las grandes tendencias que uno podría definir como los desafíos que tenía el país para pensar en avanzar hacia el desarrollo. Si bien y esto se hablaba muy a menudo, las reducciones de pobreza y las mejorías en los niveles de ingreso, también sabíamos que se mantenían desigualdades muy importantes en niveles de pobreza, por ejemplo, entre distintas regiones, entre distintos grupos de la sociedad, la población indígena con niveles de pobreza mucho más altos, las mujeres con más pobreza, los hogares dirigidos por las mujeres que los hogares donde hay una familia biparental, más pobreza en niños pequeños porque están concentrados en hogares más pobres, etc. Teníamos desigualdades profundas, pero un avance. Nosotros veíamos que entre 1990 y el 2017 la pobreza se había reducido en 60 puntos porcentuales en el país, lo que es muy significativo y es una reducción más grande de la que había ocurrido en prácticamente toda América Latina. También enfrentamos una transición demográfica acelerada con reducción de la fecundidad y aumento de la expectativa de vida, un envejecimiento de la población que está generando una tensión fuerte en el sistema de protección social, en el sistema de pensiones, que está como a la base de una parte importante de las demandas de transformación que vienen desde la ciudadanía. Teníamos una sociedad que está cambiando en términos demográficos, ¿no? Mucho más viejos, menos jóvenes, y eso genera, por lo tanto, una tensión en la forma en que la sociedad se tiene que estructurar, no solo respecto de la economía, sino que también respecto del cuidado, ¿no? ¿Quién cuida a esos adultos mayores? Y es algo que hoy día estamos viviendo de manera muy importante en medio de esta crisis, de esta pandemia. Estábamos también enfrentados al cambio climático, un cambio climático que sus efectos está siendo muchísimo más acelerado de lo que los especialistas y los científicos habían pensado hace 10 años atrás. Los efectos del cambio climático están afectando en particular a países como Chile, y bueno, ahí no me voy a detener, pero estamos mucho más sujetos a riesgo de desastre y toda la agenda de resiliencia y de cómo mitigamos los efectos del cambio climático se habían transformado en el centro de la preocupación
recordemos que Chile iba a ser sede de la COP25 todo el año pasado, ya parece la prehistoria, pero estaba todo el país discutiendo sobre cambio climático porque nos tocaba ser sede de este importante evento mundial y el estallido social hizo que finalmente se suspendiera esa reunión en Chile, que se tuviera que cambiar rápidamente para España, pero los desafíos que enfrentamos como planeta y como país en términos de cambio climático continúan. El tema de la migración se había transformado y sigue siendo un tema de alta preocupación. Hemos tenido flujos migratorios muy importantes en los últimos años, con un crecimiento muy rápido, y eso ha generado procesos de tensión en términos de vivienda, de trabajo, de integración social, de salud, y también en términos simbólicos y culturales en algunos sectores de la sociedad con ciertas tensiones generadas por una migración acelerada. Hace muchas décadas que venimos enfrentando procesos de urbanización muy acelerados, donde seguimos la tendencia de concentración de población en ciudades y en algunos sectores de las ciudades, que genera un conjunto amplio de desafíos de desarrollo urbano, de movilidad, de medio ambiente, de vivienda, que también es un tema. Todos estos temas son temas que las universidades tienen que estar pensando, tienen que estar debatiendo, en las que tienen que también tener un rol activo desde las regiones para pensar en estos temas en clave aterrizada a las necesidades y especificidades de cada región. Una de las cosas, nosotros en el 2018 publicamos un informe sobre desigualdades entre regiones, y uno de los temas de nuestro mensaje central ahí era que hay realidades muy distintas en distintas regiones, y que uno de los problemas con el exceso de la centralización es que se tienden a ver los problemas, o solo los problemas de Santiago, y eso se exportan para todo el país como que fueran problemas comunes, o que no se ven las diferencias, no solo, y nosotros veíamos en este informe que no hay solo diferencias entre Santiago y las regiones, sino que hay procesos de desarrollo muy distintos, quizás por macrozonas o regiones, y la realidad del norte grande, de las regiones del norte inmediato y del extremo sur son muy distintas a las del centro sur y muy distintas que las de la Araucanía, por ejemplo. Entonces, la necesidad de pensar estas tendencias de país desde las regiones es un tema esencial, me parece, desde las universidades. Quería hablar un poco sobre el estallido social, porque me parece que es muy importante que no nos olvidemos en lo que estábamos hasta que esta pandemia sanitaria nos afecta, digamos. A veces pareciera que esto también está en el pasado muy lejano. Creo que las urgencias del presente son tan grandes que a veces nos olvidamos de estos procesos estructurales más de fondo, y una de las cosas que nosotros nos parece importante es tener conciencia y seguir una preocupación, y acá también me parece que las universidades deben cumplir un rol esencial en entender lo que ocurrió, porque tener diagnósticos apropiados para entender los fenómenos sociales es lo que nos permite proponer, hacer propuestas de cambio, ¿no? Y ver cómo podemos no barrer y tirar la mugre debajo de la alfombra y hacer como que podemos seguir adelante como si no pasara nada, sino que efectivamente que nos podamos hacer cargo de los desafíos que nos planteó el 18 de octubre y el proceso de movilización social que se produce durante los meses siguientes. Nosotros en el informe de Auditoría de la Democracia, 10 años de Auditoría de la Democracia, que publicamos en enero de este año, un informe que nosotros habíamos terminado de redactar el 17 de octubre y que producto del estallido atravesamos un par de meses en sacar, pero lo que sí hicimos fue redactar una introducción relativamente corta, está en nuestra página web, se las recomiendo para los que tengan interés, donde tratamos de el trabajo que ha venido haciendo el PNUD en los últimos 20 años en Chile, tratar de entender cómo habíamos llegado al estallido, y quiero compartir rápidamente lo que nosotros creemos que son los temas de base que están detrás del estallido, ¿no? Primero, la desigualdad, y en 2017 publicamos
el informe Desiguales, que fue ampliamente comentado, una desigualdad que es material, que es una desigualdad en los niveles de ingreso. Aquí les estoy mostrando solo una, pero podría estar solo hablando 3 horas respecto de los datos de desigualdad que tenemos. Esto es simplemente para mostrarles que teníamos nosotros una comprensión muy clara de que uno de los desafíos de la sociedad chilena eran los niveles de desigualdad. De niveles de desigualdad socioeconómica, sí, diferencias en las tasas de pobreza, diferencias en las tasas de ingreso, diferencias en los tipos de empleo, diferencia en el tipo de salud o educación a la que las familias pueden acceder dependiendo de su empleo. Pero como decíamos en ese informe, y eso surge con fuerza en octubre, es que esta desigualdad no era sola una desigualdad material, sino que las personas percibían que habían desigualdades que tenían que ver con otras dimensiones de la vida, ¿no? Con la clase social, con ser mujer, con el lugar en que uno vive, la forma en cómo vives y por otras razones. Nosotros cuando preguntábamos cuáles son las desigualdades que más molestan a las personas, la primera desigualdad no era las cifras de ingresos. A las personas no nos decían que lo que más les molestaba o les dolía o los irritaba era que un gerente gane 50 veces más que un obrero de la construcción. Las diferencias de salario no eran lo que más molestaba a las personas, pero sí lo que aparecía en primer lugar, y creo que es muy pertinente respecto a lo que estamos viendo hoy día, eran diferencias en la atención en salud, por ejemplo. O sea, las personas decían que les parecía mucho más grave que por tu nivel de ingresos tú tuvieras un peor acceso a la salud, que si tu familiar, si tú no tenías recursos para pagar una clínica o un especialista, que tu madre o tu padre o tu hermano pudiera estar meses esperando una atención por un especialista y que no recibiera la misma calidad de salud que recibía alguien que ganaba más. Entonces, y así veíamos que habían otras molestias o irritaciones en la forma en que son tratadas las personas por funcionarios públicos en el Estado, cómo son tratados los jóvenes en las calles, en la vía pública. Las mujeres manifestaban altos niveles de percepción de desigualdad solo por ser mujeres. El acoso callejero, por ejemplo, aparecía fuertemente. Entonces, la preocupación por la desigualdad era algo que estaba muy instalado en la sociedad chilena y que explica, en parte, lo que ocurre desde octubre en adelante. Pero, como nosotros planteamos, y es algo que hemos venido analizando en los informes de desarrollo humano, esa percepción de desigualdad no basta para transformarse en un estallido. Nosotros también observamos que un ingrediente importante tenía que ver con el malestar. Las personas, si a principios de los años 90 o fines de los 90 nosotros habíamos detectado que existía un creciente malestar de los chilenos y las chilenas con el proceso de modernización del país, quizás con un crecimiento económico demasiado rápido, con los cambios de la sociedad demasiado rápido, pero ese malestar era un malestar difuso, era una incomodidad quizás con la modernidad. Lo que veíamos en el 2015, cuando volvemos a hacer un análisis, es que ese malestar difuso se había transformado en un malestar que estaba muy claramente orientado hacia las élites. Las personas atribuían su malestar y su percepción de desigualdad fundamentalmente a la responsabilidad a las élites, en particular políticas, pero no solo a las élites políticas, sino que a las élites económicas también. Entonces, había una percepción, no solo ya una molestia o una identificación y claridad respecto a la existencia de la desigualdad, sino que también una sensación de que esa desigualdad tenía responsables y que esos responsables eran las élites del país. Las percepciones de injusticia, por lo tanto, aparecían fuertemente, y nosotros mostrábamos que en este informe de Desiguales, que uno de los problemas que veíamos en nuestras instituciones y que podía contribuir a los malestares tenía que ver con que tenemos unas élites extremadamente homogéneas, que no necesariamente son lo suficientemente representativas de la sociedad y la diversidad, y eso hace que les cueste tomar decisiones incorporando las visiones de la sociedad en su conjunto. Nosotros mostrábamos, y esto fue altamente comentado en el informe de Desiguales del 2017,
que quienes llegan a los cargos de ministro y ministra, senador, senadora, diputados, diputados, tienden a personas que tienen una formación de colegios de élites, de universidades de élites de Santiago. Esto es particularmente cierto de los ministros y ministras, donde vemos que cuando vemos al conjunto de todas las personas que han ocupado esos cargos entre 1990 y el 2015, 2016, veíamos que solo un 27% de esas personas no tenía una formación de élite. Para nosotros la formación de élite son los 14 colegios del barrio Alto de Santiago y 2 universidades de Santiago y fundamentalmente 2 carreras, ¿no? Son Derecho e Ingeniería Comercial, concentran gran parte de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Entonces el 70% de los ministros y ministros durante más de 20 años tienen esa formación, solo el 30% tiene otra formación, y en los senadores el 60% tiene esa formación, en los diputados mucho menos, pues casi el 40% solamente. Entonces, les muestro esto para plantear que lo que nosotros analizamos en el informe de Desiguales es que las desigualdades tienen raíces profundas y las percepciones de distancia que tienen los ciudadanos y ciudadanas con las élites no son solo percepciones, sino que tienen un fundamento empírico real, objetivo, y que por lo tanto eso es un tema que como país, como sociedad, como democracia hay que atender. Veíamos que en términos institucionales, y una de las cosas que nosotros llevamos hace mucho tiempo manifestando nuestra preocupación es con el decreciente nivel de participación formal, o sea, estos malestares y percepción de desigualdad se juntaban con transformaciones en que las personas estaban participando en lo público, y esas transformaciones muestran en particular que una parte importante de los ciudadanos y ciudadanas había dejado de votar en las elecciones. En las últimas elecciones tenemos que prácticamente solo el 50% de los mayores de 18 años está votando, y que esta participación, y eso es algo que conversamos, me acuerdo largamente un día en la oficina con el rector a principios del 2017, esa participación electoral está claramente sesgada por estrato socioeconómico, nivel educativo, por edad. Entonces, no es que todos los ciudadanos y ciudadanas hayan dejado de votar, sino que son ciertos sectores de los ciudadanos y ciudadanas que no están participando, que no están expresando su opinión, y que son fundamentalmente los más jóvenes, los más pobres y las personas que viven en ciudades grandes. Digamos, ahí vemos que hay diferencias muy importantes por tamaño de población de la ciudad, y les quiero mostrar la situación de la Araucanía. Les voy a explicar lo que quieren decir estos mapas, pero es para mostrarles un poco que cuando hablamos de estos fenómenos de manera general, a veces si no entramos en el detalle, nos podemos perder en la importancia de ver las diferencias. Hay diferencias muy importantes entre regiones en los niveles de participación electoral. En el centro-sur, en la región de O'Higgins y del Maule, son las 2 regiones donde sigue participando en mayor medida los ciudadanos. Las regiones del norte grande, Tarapacá, Arica, Iquique, Antofagasta, son las regiones con los menores niveles de participación. Y cuando vemos la Araucanía, vemos que cuando vemos cada región adentro hay diferencias importantes. El mapa que ven en azul es los niveles de participación electoral en la última elección presidencial del 2017. Las comunas que están en rojo, que son Temuco, Padre Las Casas y Pucón, son comunas que tienen menos de 50% de personas votando, y cuando entramos en el zoom adentro de esas comunas, ustedes seguramente saben que dentro de la propia comuna de Temuco también van a haber diferencias muy importantes. Mientras más azul, más participación electoral, y vemos que ahí hay varias comunas en la región que tienen niveles de participación que están por sobre el 60%. Y el mapa que está en rosado, rojo, no sé de qué color lo ven ustedes en su pantalla, es el que muestra las diferencias entre la elección de 2013
elección del 2017. Y también veremos ahí que mientras más oscuro, más cayó la participación, y tenemos en algunas comunas en particular los niveles de participación han caído más, y si bien en Temuco es de las comunas que tienen niveles de participación más baja, ha tenido una caída menos significativa que otras comunas. Entonces, les muestro esto simplemente para mostrarles que nuestra preocupación respecto de la participación electoral sigue presente, porque la participación electoral y la elección de representantes es una de las formas a través de las cuales personas pueden demostrar sus preferencias y asegurarse que van a ser representadas de manera adecuada, cosa que no necesariamente está pasando para sectores importantes de la población hoy día. Otras de las cosas que hemos planteado que tienen que ver con la crisis de institucionalidad, los niveles de confianza, como ustedes saben, ya todos sabemos que han venido bajando de manera muy importante, pero nosotros lo que vemos es que esta rayita no se ve muy bien, pero lo que muestra es que la confianza de las personas en las instituciones, que es algo muy importante hoy día, por ejemplo, para la forma en que estamos enfrentando esta crisis, escuchando las recomendaciones de las autoridades, haciéndole caso a las autoridades. Si en los países donde hay poca confianza en las instituciones, claramente esta poca confianza tiene un efecto en nuestra respuesta frente a crisis como la que estamos viviendo, y en Chile nuestra baja confianza está muy asociada a los niveles de corrupción que tenemos, la percepción como ciudadanos o ciudadanas que tienen las instituciones. Termino con esta parte respecto de los factores que explican el estallido, diciendo que nosotros encontramos en el informe que además, digamos, de este malestar, de la percepción de desigualdad y el deterioro creciente de los mecanismos de representación, o sea, las personas votando menos, teniendo menos confianza en las instituciones, se produce un distanciamiento de los ciudadanos y ciudadanas de las instituciones formales. Pero el distanciamiento no significa, y esto es importante, y nosotros estos datos son del 2018, antes del estallido, nosotros lo que veíamos es que se había venido transformando la forma en que los chilenos y las chilenas se involucraban en lo público, y había venido disminuyendo las personas que tenían identificación política, que nosotros identificábamos como espectadores. Había un grupo importante, 10 años atrás, en el 2018, de personas que decía que tenía opinión política, pero que no hacía nada. Por eso nosotros los clasificábamos como espectadores, porque esas personas a veces estaban muy molestas, tenían posiciones muy fuertes respecto de la política, o del medio ambiente, o del matrimonio igualitario, de lo que fuere, pero no estaban en ninguna organización, no participaban en un sindicato, no participaban en un partido político, no iban a marchar, no estaban en la junta de vecinos, no, tenían opinión, pero no actuaban sobre esa opinión. Este es el grupo que más cambió, si ustedes ven, que más se reduce, pasó de un 42% a un 15% en el 2018, mientras aumentan de manera muy significativa un grupo que era muy pequeño en el 2008, que nosotros llamábamos fragmentado, que eran personas todo lo contrario, que no tenían mucha claridad ideológica de sus posiciones, pero estaban involucrados. Ese grupo aumenta de manera significativa al 26%, y aumenta también levemente las personas que dicen tener opinión, estar informados, tener identificación con los partidos, tener clara una posición ideológica y además participar. Entonces tenemos una sociedad que se va moviendo de no hago nada a cada vez me involucro más. Y se mantiene estable, sin embargo, un 30% de la población que dice no tener conciencia ni identificación con la política o los problemas públicos, y tampoco estar involucrado en nada, y ese es un núcleo duro de personas donde encontramos sobre representados a personas jóvenes de sectores populares, personas mayores también, mujeres mayores de 50 años de sectores populares, donde hay claramente un componente social y etario relevante. Para avanzar y pasando el estallido y
y cómo llegamos, cómo enfrentamos a este momento en el que estamos viviendo. Simplemente decir que una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo hincapié desde Naciones Unidas y desde el PNUD es que los países enfrentan esta pandemia de manera distinta y las sociedades están más o menos preparadas. Y la preparación depende no solo de los sistemas de salud, pero los sistemas de salud son muy importantes para enfrentar la crisis, pero también la conectividad, ¿sí? Cuánta conectividad tienen, cuánta confianza tienen en las instituciones, un conjunto de factores que permite analizar cómo estamos preparados. Y cuando miramos simplemente el dato de los recursos médicos disponibles, vemos que en Chile hay diferencias importantes entre regiones. Si bien Chile es un país que parece bien en estas dimensiones, en América Latina tenemos unas condiciones de entrada muchísimo peores que el promedio de la OECD. La densidad, tenemos solo 2,1 médicos por cada 1000 habitantes en el país, mucho menor al promedio de países de la OECD y menor que países como Argentina y Uruguay. El promedio de camas hospitalarias en Chile cada 1000 habitantes es 2,1 y también es menos que en esos países. Y en la Araucanía, si bien hay una cantidad similar a otras regiones en términos de profesional médico, enfermeras, matronas médicos, sí tienen una situación bastante menos favorable que otras regiones, por ejemplo, en materia de especialistas y de camas de hospital. Entonces hay diferencias importantes en cómo llegamos, cómo enfrentamos esta crisis entre países y en regiones de un propio país. La realidad económica, no me voy a detener mucho en esto, pero ustedes saben que acá se mantiene, digamos, la Araucanía siendo una de las regiones con los mayores niveles de pobreza, lo que afecta obviamente su capacidad de resiliencia respecto a una crisis económica, pero también, y algo que es muy importante, es una región que tiene un porcentaje muchísimo más alto del promedio del país de empleos informales, ¿no? de pobreza multidimensional y empleos informales, lo que afecta claramente, lo que puede afectar de manera muy importante en cómo va a recibir esta crisis hoy día. Vemos que estamos teniendo un efecto de la crisis, esto todos los habrán escuchado, de una caída muy importante en términos económicos a nivel mundial, y en Chile en particular. Eso está haciendo que aumente la desocupación, particularmente entre las mujeres. El efecto del desempleo está afectando muy fuertemente los sectores de la economía donde están empleadas las mujeres, y las mujeres que ya tenían tasas de ocupación muchísimo más bajas que los hombres, hoy día además están enfrentando mayor niveles de desempleo. Así que por lo tanto esta crisis es una crisis que claramente va a afectar diferencialmente no solo a los países y a las regiones, sino que también a las mujeres respecto de los hombres, y eso es algo que también nos parece muy importante para considerar respecto de las medidas hacia el futuro, de cómo se avanza a salir y a la recuperación. Quiero cerrar para dejar tiempo, sé que pueden haber preguntas, para dejar tiempo respecto de algunos desafíos que me parece también muy importantes de seguir poniendo en discusión, a pesar de que parezcan que están fuera de la agenda. Insistir en que estos son temas estructurales relevantes. Ya he mencionado varias veces el tema de género, que sigue siendo una preocupación para nosotros, no solo en términos de la economía, del acceso al empleo, las brechas salariales, sino que también el acceso al poder y la participación en la toma de decisiones. Son temas que Chile sigue teniendo pendientes, en los que no hemos logrado cumplir los objetivos que se planteaban al inicio de la Agenda 2030, y eso es algo que es un llamado también a la universidad a aportar en esos análisis, diagnósticos, pero también en buscar soluciones. La agenda de cambio climático es una agenda esencial. Nosotros aquí es un recordatorio, una pequeña publicación que sacamos con recomendaciones en términos de entender cuáles son los efectos principales del cambio climático en Chile y cómo abordarlos. Este es un tema
que a pesar o quizás incluso debido a la pandemia no debería dejar de ser una preocupación esencial. Como les decía, los efectos del cambio climático están siendo cada vez más rápidos en la sociedad y en Chile en particular, y construir formas de enfrentar estos efectos son urgentes para poder reconstruir esta nueva normalidad reforzada, ¿no? Una nueva normalidad más inclusiva y más sostenible. Termino con tres temas que nos parece importante, de cuáles son los en cómo podemos aportar a estos desafíos y cómo podemos hacer ese proceso de construcción de una normalidad más sostenible, y nos parece tres claves en las que hay que seguir trabajando. Los temas de cohesión social son temas esenciales que han estado poco presentes en la agenda. La discusión sobre pobreza y desigualdad socioeconómica no es una agenda que tiene que ser pensada solo respecto de la materialidad, de los ingresos, sino que muy fuertemente también en lo que debería ser la construcción de sociedades más cohesionadas. Cómo se diseñan políticas públicas y se implementan mecanismos que hagan que las personas se sientan integradas, que se sientan respetadas, que exista un trato digno, pero también que se generen incentivos para la organización, para el accionar colectivo, para fortalecer los niveles de confianza con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de universidad, con nuestros pares. ¿Qué hacemos, digamos? Y ahí yo creo que claramente la universidad tiene un rol muy importante en su relación con la comunidad, de buscar maneras de construir mayor cohesión social. Una segunda dimensión hacia el futuro, y que es algo que está pendiente, pero no quiero dejar de mencionar, es el proceso constituyente. Y si bien el proceso constituyente que finalmente se inicia después del estallido social, producto del estallido social, está por ahora un poco en pausa, ha sido pospuesto el plebiscito para octubre, pero esperamos sin duda que ese plebiscito se tenga que hacer. Nos parece muy importante que este proceso constituyente no deje de realizarse. No deje de realizarse porque es la oportunidad que tiene la sociedad para volver a discutir sobre un contrato social, sobre nuevas reglas para cómo funciona la democracia, una nueva estructura para el Estado, para abordar los temas de centralismo, para pensar en el equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo, para pensar el rol del Estado en los temas de protección social. Y la única manera que quizás podamos salir de ese malestar que existía, que provoca el estallido social de manera virtuosa y constructiva, es si efectivamente tenemos un momento en que todas y todas podamos sentirnos parte de un proceso de discusión y poder tomar decisiones de manera colectiva, ordenada, institucionalmente, con mecanismos democráticos claros, y nos parece que en eso el proceso constituyente puede ser una gran aporte. Y finalmente, y con esto termino, seguramente después de esta crisis, y dependiendo de cuán severa es la crisis, vamos a tener una preocupación de vuelta muy importante por los temas de pobreza, por las carencias materiales inmediatas, y el llamado es que no olvidemos, y que ya tenemos amplia experiencia, no solo en Chile, sino a nivel mundial, que la pobreza o enfrentar la pobreza no es algo que se pueda hacer sin pensar al mismo tiempo el cómo desmantelar la desigualdad. Ya la experiencia de los últimos 30 años en Chile ha mostrado que se puede ser bastante exitoso disminuyendo pobreza, a veces quizás no de manera tan sostenida, pero sí se puede disminuir la pobreza sin atacar la desigualdad. Lo importante hacia el futuro es que logremos dar el paso de enfrentar la disminución de la pobreza, enfrentando al mismo tiempo y avanzando al mismo tiempo para disminuir los niveles de desigualdad socioeconómica y también simbólica, cultural en el ejercicio de derechos.
Bueno, Marcela, agradecemos tu presentación. Sin duda que nos has mostrado una trayectoria de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad nacional y regional y también respecto a los desafíos que tenemos en este contexto de COVID-19, ¿cierto? Y todos aquellos elementos que han surgido también del estallido social. Mira, hemos recibido varias preguntas, intentaremos abordarlas todas, pero vamos a partir con Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado. Señala que el año 1974, y luego refrendado por la Constitución de 1980, es decir, en plena dictadura, se estableció la regionalización en Chile, dividiendo el país en 13 regiones. En la actualidad llevamos en 16 regiones. Entonces pregunta, ¿se justifica esta división? Si el objetivo era modernizar el Estado, ¿ya? ¿O será mejor una división de 5 o 6 macroregiones y las demás provincias, lo que haría más manejable administrativa y políticamente el país? ¿Les parece que voy contestando de a una o vamos a tomar varias preguntas? Sí, por favor. Tenemos tiempo para poder abordar. Bueno, este es un gran tema, un gran tema y una reflexión muy, muy relevante, me parece. Yo creo que si nos pusiéramos a diseñar en términos como objetivos y quisiéramos tratar de aplicar como una lógica racional técnica, seguramente podríamos muchos estar de acuerdo que quizás este no es el mejor camino para lograr los objetivos que se persiguen, ¿no? Sin embargo, como estas decisiones están intermediadas por la política, por las preferencias, por razones que a veces no necesariamente son solo de racionalidad, se termina instalando este tipo de lógicas que yo creo que ya es un poquito, en la medida que se empezó con 1, 2, 3, y uno esperaría que no continúe, pero la dinámica que se ha generado es que se termina instalando una idea de que teniendo una región, las personas, los ciudadanos sus problemas van a ser atendidos de manera quizás más expedita o van a tener mejor, digamos, capacidad de negociación con el centro. Creo que hay quizás un diagnóstico errado que ha sido fomentado por algunos que tienen quizás intereses distintos de solo el desarrollo. Claramente es conveniente para algunos actores tener mayor cantidad de regiones, pero lamentablemente creo que se ha iniciado ese proceso y me parece que la forma quizás de frenar esa tendencia a la fragmentación es poder instalar diagnósticos más claros de cuáles son las soluciones para los problemas de descentralismo. Yo creo que en la medida que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan mejor esos diagnósticos, van a estar menos también propensos a apoyar este tipo de medidas que son de esas como soluciones fáciles, ¿no? Que parece como de sentido común de repente, que no pueden hacer sentido, pero que cuando uno escarba más allá de la superficie, damos cuenta que en realidad no necesariamente son la mejor forma de abordar problemas complejos. Marcela, y respecto a las divisiones, ¿qué opinión tiene respecto a dividir el país 5 o 6 macroregiones? Recuerdo que hace un tiempo atrás se discutió esos mismos temas en términos de plantear un componente más geográfico a nivel de cuenca hidrográfica, una división. No sé qué te parece a ti esa opción, digamos, cuán manejable administrativa y políticamente es esa opción, digamos. A mí me parece que es una opción difícil políticamente de implementar, porque hay un conjunto amplio de actores electos, representantes de distintas de zonas y que hoy día tienen una cierta lógica que seguramente no van a estar muy a favor de este tipo de decisiones. Pero más allá de esa discusión, yo creo que lo esencial, y quizás volver al tema constituyente, yo creo que una de las cosas que se ha detectado, múltiples ocasiones se vuelve sobre. Yo la última vez que estuve en Temuco fue para la presentación de un libro sobre descentralización que se presentó justamente con un conjunto muy amplio de propuestas. Y una de las cosas
que creo que es parte, que comparte muchas de las personas que han estado trabajando sobre los temas de cómo resolver esta mala, digamos, estructura que tenemos del Estado, tiene que ver con que necesitamos tener una reforma que sea coherente en los políticos, administrativos y fiscales, cosa que nunca avanzamos en un plano sin avanzar en el otro. Entonces, más allá del tamaño, del tamaño y de la estructura de las divisiones, digamos, administrativas, necesitamos que exista una coherencia entre representantes electos, facultades que tengan definidas en la Constitución, esos gobiernos regionales del tamaño que sea, y que esas facultades que tienen esos gobiernos tengan un correlato en materia de las facultades administrativas y los recursos disponibles. Porque no sacamos nada con tener autoridades electas con cierto mandato y que no tienen posibilidades de disponer de recursos, y en eso, por lo tanto, yo creo que lo más importante es que tengamos esta discusión para hacer un diseño coherente, integral, de manera armónica, que logremos, por lo tanto, finalmente pasar, digamos, a una etapa distinta de la que hemos estado en los últimos 20 años en estas materias. Sí, perfecto, tienes razón en ese sentido. Tenemos aquí otra pregunta de un colega académico, Juan Carlos Arellano. Él plantea: ¿qué efectos tendrá la elección de gobernadores en el desarrollo de la región? ¿Y cuál será el rol de las universidades en este nuevo contexto político regional? Bueno, en esto, como ustedes saben, hemos tenido una controversia larga en el país. Nosotros siempre hemos estado, y yo en particular, apoyando, a pesar de todos los bemoles y reconociendo de que hay aspectos importantes en la forma en que se ha definido este proceso que requerían ajustarse. Nos parecía que el tener representantes electos en las regiones es algo positivo, es un paso en un sentido correcto, porque el tener representantes que responden a los ciudadanos de una región y que son accountable, como se dice, que tienen que rendirle cuentas a sus electores, genera una dinámica muy distinta que tener representantes designados por una autoridad central que le deben su cargo a esa autoridad central y que tienen como mandato fundamental implementar las políticas que se definen por esa autoridad central. Entonces, se cambia la lógica de funcionamiento. Ahora, para que eso funcione bien, vuelvo al punto anterior, y efectivamente había una comisión que se había establecido el año pasado, que estaba trabajando antes en hacer algunas propuestas de una ley corta para mejorar algunos temas que no estaban del todo claros y que se requieren ser mejorados en la legislación, y eso me parece que es urgente, pero no creo que la solución siga siendo posponer o evitar o eliminar esta elección, que además ha costado tanto por lo demás haber logrado llegar hasta esa reforma. Bueno, sí. ¿Y el rol de la universidad en este contexto político regional, cómo lo observas tú? Bueno, eso es algo que yo creo que las universidades necesitan tener un rol cada vez más activo, y creo que muchas lo cumplen activamente, pero creo que también hay cierto espacio de avanzar. El desarrollo de los territorios y las regiones requiere poder pensar desde los territorios. Se requiere pensar en entender bien los problemas que tiene cada región, en entender cuáles son las dinámicas, cuáles son las de funcionamiento, pero también en pensar soluciones de manera innovadora que tengan sentido para esas regiones. Y eso es algo que las universidades tienen que hacer cada vez de manera más activa, y yo creo que una de las cosas que puede ser muy positiva es la colaboración entre las universidades en una región, y yo veo también que eso a veces es difícil, entendiendo por la forma en que funcionan las universidades, por los incentivos que están puestos en los sistemas, a veces hay más incentivos para competir que para colaborar. Y entiendo, digamos, porque la forma que está diseñado, digamos, el sistema de educación superior está así,
pero creo que hay un espacio importante, y en aquellas regiones donde las universidades se transforman en actores públicos relevantes y logran coordinarse, creo que son sociedades en general que tienen una capacidad de interlocutar con los estados, porque cuando tengamos autoridades electas a nivel regional y se exista un gobierno regional más propiamente tal como gobierno, necesita sociedades como interlocutores, necesita con quién dialogar, necesita fiscalización, y esto tiene que ser, hay pocos otros actores en la medida que en muchas regiones existen pocas ONGs, no hay una sociedad civil necesariamente lo suficientemente robusta, y si no existen ONGs o una sociedad civil que pueda cumplir ese rol, las universidades tienen, por lo tanto, un doble desafío en esas materias. Sí, es un bonito desafío el que tenemos las universidades y quienes trabajamos en las universidades regionales, ¿no? Existe otra pregunta de Ignacio Díaz Bobadilla, y se refiere a lo siguiente: ¿cuáles serían las reformas necesarias para que Chile llegue al tan anhelado desarrollo el año 2030? Y en tal caso, ¿cómo y cuánto se puede retrasar tal objetivo con la actual crisis social y económica que estamos viendo hoy día? Algo tú ya nos adelantaste en la presentación, pero quizás hacer algunos énfasis en esa materia. Bueno, yo creo que esa es como la tarea que tenemos colectivamente, que es como sociedad, que avanzar. Claramente creo que el efecto de esta crisis nos va a dejar enseñanzas muy grandes respecto de los temas de desigualdad, la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social. Parte importante de por qué algunas sociedades van a estar mucho más afectadas que otras es porque en muchas sociedades hay una red de protección mucho más grande. Las personas tienen seguros de desempleo, hay una protección, digamos, que les permite enfrentar una crisis. Si tú eres un trabajador independiente, sobre todo en los sectores, y tú vives de lo que generas en el día, en la semana, en el mes, no estás cotizando para tener una pensión. En muchos casos las personas no cotizan en sistema de salud, no tienes ahorros y por el contrario estás endeudado. Las probabilidades de que 3 meses de estar sin trabajo, del efecto que tiene para un trabajador o una trabajadora, es radicalmente distinto de lo que tiene en un contexto donde tú tienes esos mecanismos de seguridad. Por lo tanto, yo creo que fortalecer todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección social es esencial. Y lo segundo, creo que nos tenemos que hacer cargo de los temas de gobernanza, de política y democracia. No sabemos si cuando termine el efecto de la pandemia los malestares que estaban ahí van a generar de nuevo protesta, pero aunque no en protesta y nunca más volvamos a tener en el corto plazo un estallido como el que teníamos, eso no significa que lo que gatilló el estallido haya desaparecido. Y creo que por lo tanto necesitamos trabajar fuertemente para mejorar los mecanismos de escucha, fortalecer los mecanismos de participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones públicas, mejorar los sistemas de representación para que las personas sientan que su opinión están siendo canalizadas y escuchadas a través de mecanismos institucionales formales. Entonces creo que también el poder resolver, mejorar, arreglar los problemas que tenemos en la política y en los procesos en las dinámicas, digamos, democráticas en nuestro país son esenciales para avanzar al desarrollo. Sin eso es muy difícil que logremos enfrentar el conjunto de desafíos que tenemos, que son ya en sí mismos enormemente complejos. Exacto, sí. Tenemos las últimas 2 o 3 preguntas que nos quedan. Marcela ha sido muy gentil en poder responder cada una de ellas. Paulina Latorre quiere consultar respecto a cómo pueden contribuir las universidades a aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Cuál es el rol que desde la universidad
se pueden promover, digamos, para poder ir profundizando en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que, por ejemplo, sería un muy bonito trabajo poder hacer un informe de medio término en las regiones, digamos, que mirara cómo están el cumplimiento de las metas y que ayudara, por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, cuando se instalen los gobiernos regionales nuevos, sería esencial tener un diagnóstico más o menos armado, decir, mire, en esto estamos bien, en esto estamos más o menos, en esto las prioridades, poder ayudar a decir cuáles son las prioridades. Y porque no necesariamente uno puede hacer todo al mismo tiempo, trabajar en todos los ámbitos de la misma manera, entonces que las universidades puedan ayudar en mirar los indicadores, en aplicarlos, en conseguir los datos, en fortalecer los sistemas de información, yo creo que es un primer paso súper importante. Y después yo creo que el desafío que tenemos todos, y aquí el Estado, los organismos de Naciones Unidas, el sector privado, las universidades, es que todos somos muy en lo que sea, ¿no? Y nos cuesta mirar los problemas. Por ejemplo, de las casas, sino, por ejemplo, hoy día estamos viviendo que el contagio sanitario es mucho más alto en las zonas donde hay mayor hacinamiento, los temas de acceso al agua, o sea, también poder hacer esa mirada integral de los problemas para mostrar los puntitos de cómo se relaciona una cosa con otra, es algo que las universidades creo que pueden tener un rol importante, esencial, porque es algo complejo de hacer, por ejemplo, solo para el Estado. O sea, es muy difícil que solo un ministerio, solo el CEREMI o solo un órgano, digamos, técnico de esa naturaleza pueda ver la totalidad de la complejidad y la integralidad de las dimensiones. Entonces creo, por lo menos en esos dos ámbitos, me parece que el rol de las universidades podría ser muy importante. Sí. Las últimas dos preguntas vienen a reforzar un poco algunos temas que tú has estado planteando de manera muy clara. Juan Bariles, también académico de nuestra universidad, plantea un comentario en el sentido de que la descentralización supone un cambio favorable para el desarrollo provincial, regional y local, así como una asociación colaborativa más estrecha y directa de las necesidades y propuestas de desarrollo, ¿cierto?, entre el Estado, la sociedad civil, ¿ya?, la sociedad política. Si esto no ocurre, ¿cuál sería el sentido entonces de la descentralización? ¿Cuál es el desafío, crees tú, de estos procesos de descentralización que se están dando hoy día a nivel país? Bueno, yo creo que en general la política y los procesos de desarrollo tienen dimensiones que son como objetivas o concretas, súper fácilmente medibles, como, no sé, los niveles de pobreza, el desempleo, los niveles de ingresos. Pero hay otras dimensiones de la vida de las personas que son quizás más difíciles de medir a veces. Nosotros siempre hacemos hincapié en los temas de subjetividad porque nos parece que son temas tan duros o tan importantes como los temas, estos temas como que decía que a veces son más fáciles de medir, ¿no? En el sentido de cómo las personas se sienten integradas. Es bien importante la forma en que se sienten los ciudadanos y ciudadanas, su conexión con los territorios, ¿no? Y ahí parte del proceso de descentralización, creo que, por una parte, yo creo que sí hay una medida bien como objetiva que tiene que ver con que resolver problemas complejos sin entender bien el problema es imposible. O sea, solo vamos a poder resolver problemas complejos que tienen una expresión territorial específica, sí podemos entender esos problemas, y mientras cercano las decisiones a ese territorio o esa realidad, va a ser más fácil resolver los problemas, y en eso sí nos parece que el proceso de descentralización es esencial para poder
atender bien el diagnóstico y la comprensión de la solución. Pero por otro lado está esta dimensión simbólica, y en que me parece, en muchas regiones las ciudadanas y los ciudadanos tienen una demanda de pertenencia o de identificación, que quieren sentirse parte de su territorio, y eso puede ayudar a los niveles de confianza y los niveles de cohesión social, en la medida que se instalen gobiernos que responden al mandato popular, que son electos, que pueden seguir si lo hacen bien y van a ser reemplazados si lo hacen mal. Me parece que generar esta otra dimensión que tiene que ver con la identificación, con el orden simbólico respecto de las personas y su relación con el territorio, es ser también muy importante en estos procesos de descentralización. Sí, bueno, y las últimas dos preguntas, Marcela, apuntan precisamente a ver una perspectiva más politizada, digamos, de los temas ambientales. Generalmente uno observa desde las regiones que las decisiones políticas de alguna manera se toman de manera aterritorial, ¿ya? Y en consecuencia es importante tener una mirada mucho más integral. Daniel Rosas, académico de nuestra universidad también, plantea lo siguiente: si en la actualidad tenemos tantos desequilibrios desde el punto de vista social y económico, ¿cuáles son las expectativas de avanzar efectiva y oportunamente en el plano ambiental, dado los requerimientos de recursos económicos y participación ciudadana que son necesarios para abordar esta dimensión? Yo creo que así, en el futuro inmediato se ha complejizado enormemente la agenda que ya era compleja antes, ¿no? En el sentido de que así como hay un conjunto de temas que son estructurales para poder construir sociedades desarrolladas con un desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario, y entonces creo que es muy importante que tratemos de evitar esta tentación de pensar que primero nos tenemos que preocupar de las cosas urgentes y que después podemos dejar otras cosas que no son urgentes para después. Y ahí creo que los temas ambientales son de esa naturaleza. O sea, hay una tentación hoy día de decir, miren, para recuperar la economía hay que recuperar la economía a cualquier costa, y se puede hacer cualquier cosa para promover el crecimiento, y eso, que puede tener sentido en el muy inmediato corto plazo, puede ser devastador para las perspectivas de crecimiento y desarrollo en el mediano y largo plazo. Por eso nosotros y el secretario general de Naciones Unidas ha planteado esto en muchas ocasiones en las últimas semanas, en los últimos meses, en que la reconstrucción económica tiene que aprovechar de ser una reconstrucción verde, que tenemos que pensar en esta reconstrucción pensando en los desafíos que tenemos en materia de cambio climático y en materia ambiental, porque de no ser así, y de hecho existe amplia discusión en las comunidades científicas de que parte importante de la razón por la que estamos sufriendo esta pandemia tiene que ver justamente con la destrucción del hábitat natural y con la invasión de los seres humanos del hábitat de animales salvajes, y que por eso el contacto que hemos tenido es un poco está a la base de la situación en la que estamos, y si no abordamos ese problema, esta pandemia se va a repetir cada vez más frecuentemente. Entonces, creo que si bien es un desafío complejo, me parece que es muy importante que tratemos de hacer el punto de que reconstruir una normalidad mejor que la normalidad en la que estábamos, implica hacer cargo de los problemas estructurales de base al mismo tiempo y no después en un futuro incierto. Perfecto, Marcela. Vamos a cerrar con una última pregunta. El rector Eliro Borges plantea la siguiente interrogante. Dadas las demandas y realidades surgidas del estallido social y ahora sumados a los costos de la pandemia, ¿cuál sería el horizonte de resolver los problemas de los chilenos y chilenas si ya hay una crisis económica mundial?
Bueno, yo no quisiera terminar esta charla con un tono extremadamente negativo. Es cierto que estamos viviendo tiempos complejos, una crisis, como decía al principio, la crisis más importante que hemos vivido como humanidad en los últimos 50, 60 años, pero también nosotros pensamos, y esto no lo digo solo digamos, por tratar de terminar en esta nota, sino que efectivamente pensamos que también hay oportunidades que se abren con las crisis. Las crisis también tienen estos efectos de posibilidades de innovación y de transformación. También a veces las crisis más profundas permiten mirar lo que hemos estado haciendo de una manera distinta y pensar que lo que estábamos haciendo en realidad no estaba funcionando bien. Voy a dar un ejemplo pedestre, pero muchos del trabajo que se hacía en los organismos internacionales o en el mundo académico requería de que nos subiéramos un avión y tuviéramos que viajar y juntarnos todos y gastando una cantidad de recursos muy grande para poder tener discusiones. Y bueno, y hoy día obligados nos hemos dado todos cuenta que en realidad parece que no era tan imprescindible que tuviéramos que tener todo, que tuviéramos que viajar tanto ni movernos tanto y que ya teníamos la tecnología disponible para tener conversaciones, lo que va a ahorrar, yo creo, en el futuro inmediato una enorme cantidad de recursos. Eso es quizás algo más pedestre y en los procesos de enseñanza yo sé que ustedes están batallando como se está batallando en todo el país y en todo el mundo con esta obligación de haber pasado a los procesos de enseñanza virtual que tiene muchas cosas positivas y muchísimas cosas negativas. Pero creo que los tiempos, los plazos para el desarrollo no necesariamente me parece que vamos a tener retrocesos. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que las decisiones que se tomen hoy día son clave para definir distintas trayectorias de desarrollo. Yo creo que nosotros pensamos que no hay una sola ruta que esté definida, de que si enfrentamos una crisis económica vamos a ir necesariamente solo por un camino, que puede ser un camino de retroceso de los avances que habíamos tenido. También las decisiones que se tomen en este momento, en términos de inversión, entonces, en términos de dónde gastamos los recursos, a quién apoyamos, cuánto invertimos en proteger a la zona, a proteger los empleos, cómo apoyamos la recuperación. Esas decisiones, que si se toman las decisiones adecuadas y si se toman en consideración los temas más estructurales que teníamos a la base, pueden terminar siendo un punto de inflexión que nos permita avanzar más rápido. Quizás vamos a tener un PIB más menor, por ejemplo, quizás vamos a tener un poquito menos de crecimiento, pero con menos desigualdad, que es un desafío esencial para el desarrollo. Entonces, simplemente dejarlos, creo que también, insistir en este punto en que hay mucho espacio para repensar el futuro que queremos, y creo que no hay que caer en el pesimismo de que está todo escrito o que está todo condicionado por el contexto en el que estamos, y que tenemos espacio como sociedad, como comunidades, para buscar formas de salida, para ser creativos en cómo avanzamos hacia adelante. Y en esto de verdad creo que el rol del mundo académico, de las universidades, de las comunidades universitarias puede ser muy importante, y está siendo muy importante, desde buscar las vacunas hasta muchas otras cosas, digamos, para que podamos acortar las brechas y ojalá no tener que estar enfrentando retrocesos en el camino hacia un desarrollo más sostenible. Ok, Marcela, vamos a finalizar esta interesante jornada, esta discusión. Nos llevaste por diversos temas, digamos, que son muy contingentes, y con eso vamos a empezar a cerrar esta jornada, esta instancia virtual de diálogo. Agradecemos todas las preguntas que recibimos. Lamentablemente no pudimos abordar aquellas de Daniela Ruiz, Tomás Juanquil, Ignacio Díaz, Jaime Yáñez, por asuntos de tiempo. Solo quizás, Marcela, pedirte un último mensaje para nuestra comunidad universitaria, como para cerrar, digamos,
algún mensaje que nos haga reflexionar como comunidad universitaria y plantearnos también algunos desafíos. Bueno, mi experiencia de trabajo y colaboración con la Universidad Católica de Temuco ha sido siempre que son una universidad muy comprometida con la comunidad, con los temas que aquejan a la región, no solo en términos científicos, no solo en términos académicos, intelectuales, sino que en términos sociales. Y yo creo que eso es esencial, como les decía, me parece que la comunidad aborde los problemas que tenemos en nuestra sociedad como los de confianza interpersonal, de cohesión social, de buen trato, de igualdad de género, de incorporación y respeto respecto de los indígenas, son temas que se pueden empezar por casa y que en la medida que se aborden de manera innovadora, constructiva, es permanente, con convicción, irradian y afectan también a las comunidades en los entornos. Entonces simplemente animarlos a que sigan trabajando en esas otras dimensiones y cuenten con el PNUD para lo que podamos ayudar en esos desafíos. Ok, muchas gracias por tu palabra, Marcela. Hemos llegado al final de nuestra tercera charla de futuro, UC Temuco, construyendo la universidad que soñamos. Le agradecemos su asistencia y los dejamos invitados a la próxima charla, a realizarse la próxima semana, el día miércoles 24 de junio, a partir de las 16 horas, la cual contará con la participación de Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro fundador de la Red de Gestores Tecnológicos de Universidades Chilenas, especialista en transferencia tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base científica, quien nos expondrá la conferencia Rol de las Universidades en Innovación. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.